Y miren amigos, lo que se ve allá al fondo es el templo de Akshardham o algo así. Ahí en la parte de abajo les coloco bien el nombre. Este es un templo de reciente construcción, uno de los más modernos, pero de hermosa belleza. Obviamente pues es un atractivo turístico diseñado pues para que la gente venga y lo visite. Vamos a visitarlo el día de hoy. Desafortunadamente no nos dejan ingresar cámaras de video ni nos dejan ingresar cámaras fotográficas. Deben quedar a buen resguardo de unas cajas ahí, de unos lockers, unas cajas de seguridad que uno deja ya a la entrada del recinto. Una verdadera lástima, pero bueno, vamos a conocerlos. De las cosas bonitas de Delhi, de esta caótica ciudad que tiene oasis de tranquilidad y paz mental en medio de su contaminación visual, auditiva, atmosférica, todo tipo de contaminación. Ya nos vemos. Y en el templo de Swami Narayan, nos despedíamos de India. Sorprendidos con la fastuosa arquitectura, no dejábamos de pensar en las grandes sumas de dinero destinadas para adornar a tan fastuoso lugar. Una paradoja en medio de tanta pobreza. Mucho más tarde. Bueno amigos, hemos completado un ciclo más de esta vuelta al mundo, de este tramo increíble. Aquí ya vamos con, miren, la viajera cansada. Nos vamos ahora para otra parte súper interesante. Nos vamos para, no se lo pierdan. Quédense pegados a su canal Time Machine. Ya nos vemos al otro lado. Chao. Llegamos, amigos. Jordania. Y sin tiempo que perder, nos lanzábamos a las calles, ávidos de aventura. Los curiosos comercios de especias perfumaban el ambiente. Los pálidos edificios contrastaban fuertemente con un cielo completamente despejado, mientras que el frío del otoño obligaba a propios y extraños a protegerse de los inclementes tiempos por venir. Finalmente, hallamos algo de la gastronomía local. Y bien amigos, Shukram. Y bien amigos, hemos venido al corazón de Amán. Estamos en el corazón de Amán, en un hotel que está en la Citadela, que es el centro histórico de Amán. Está muy bien ubicado, cerca de los restaurantes más tradicionales. Y hoy vamos a probar el postre más tradicional y más sabroso, dicen, del mundo. Se llama Kunafa. Lo acabamos de pedir, vamos a ver qué tal está. Mírenlo, este es, por favor, un paneo. Eso, excelente. Yo le doy como quesito, como melado de panela. Vamos a ver qué tal está. Les voy a contar, queridos amigos.
Unas pepitas verdes que parecen como macadamias, ¿no? ¿Cómo escribirlo, amigos? Tal vez como un pastel, una capa muy delgadita de torta, pero como frita. Y en la parte de abajo, queso fundido, queso derretido, con jarabe de miel o jarabe dulce. Y fragmentos tal vez de macadamia o de almendras. No sé bien qué será. Un poquito crocantico, un poquito crocante. Pero sí está muy rico. El señor, cuando le preguntamos por el postre, nos hacía... Es decir, que si come uno mucho postre, o termina gordo o termina embarazada. Entonces no coma mucho postre, porque nos hizo así el señor. Vamos a darle a la señora Pati a ver ella qué opina. ¿Qué opina, señora Pati? Es un postre muy rico, es como mantequilla, mucha mantequilla, es crocante, no sé, tiene un sabor agradable, pero pues uno no está acostumbrado a estos sabores, pero sí tiene un sabor rico. La señora Pati es ingeniera de alimentos, pero a veces le patina el coco. Es decir, no le fallan sus técnicas de ingeniería de alimentos. ¿Y cuál queso crees que tiene, señora Pati? Es como una masa frita con mantequilla o asada con muchísima mantequilla, te pone crocante. Y el queso es un queso que se derrite fácilmente. Está rica pero rara. Es diferente a lo que uno siempre come. A su salud, amigos. Poco después. Hola, amigos del canal. Y estamos aquí en el templo de Hércules, en la ciudad de Amán. En uno de los más importantes cerros tutelares de esta hermosísima ciudad desértica, porque Amán está metida prácticamente en medio del desierto. Todas las construcciones, como lo vamos a ver ahorita, tienen color arena, un color maravilloso, un color... Casi todas las ciudades del mundo que hemos conocido que están en los desiertos tienen este maravilloso color. Esta ciudad de Amán es una de las ciudades más occidentalizadas, a pesar de que hay una muy fuerte influencia del Islam. Pero es una ciudad supremamente abierta al turismo. Y aunque no hablan mucho inglés, pero la gente es muy cordial y se hacen entender y son muy próximos con los turistas, con los visitantes. Datos interesantes, datos históricos, que nos enriquecen un poco más en este bonito canal cultural. Si no estás suscrito, suscríbete en este preciso instante para que nos acompañes a seguir viviendo estas maravillosas aventuras a lo largo y ancho del mundo. Vamos a conocer, amigos. Y abandonados al frío otoñal, procedimos a trepar por las inclinadas escaleras. La ciudad amarilla empezaba a revelar parte de su encanto. Y cual dama recatada no mostraba más de la cuenta. La conquista debía implicar algún tipo de sacrificio. Y dispuestos a conocer sus más bellas voluptuosidades, decidimos fijar por meta aquella distante cumbre. Y desde allí, Amán nos saludaba y nos daba la bienvenida a las místicas y milenarias tierras. El flechazo fue total y el compromiso con la dama amarilla se acrecentaba. Recorrimos palmo a palmo los recovecos del otrora templo de Herculano y, fascinados con sus misterios, aprovechamos al máximo nuestro paso por allí. Y después de arrancarle al paisaje los recuerdos que anhelábamos, procedimos a escabullirnos por las empinadas escalinatas, con destino al Coliseo, en donde hombres remotos se batían posiblemente en duelo. Desde la cima, la hermosa dama nos mostraba su belleza, mientras que una cansada aventurera reposaba tranquilamente ante sus pies.
Estamos tomando nuestro desayuno tradicional. Tiene hummus, que es un molido como de garbanzo. Y bien, amigos, vamos conduciendo con destino. Bueno, vamos conduciendo no. La señora Patti va conduciendo porque yo olvidé mi licencia de conducción.